En este video veremos tres maneras distintas de implementar la misma funcionalidad. Una utilizando solamente C Sharp, haciendo una petición desde mi documento HTML hacia mi servidor, hacia un controlador. Otra, con la misma funcionalidad pero utilizando solamente JavaScript. Y una tercera opción, utilizando Ajax. Vamos a ver la diferencia de estas tres y cómo el usuario las experimenta. Vamos a empezar con C Sharp. La idea de este formulario que yo tengo aquí es que yo coloco un número y le doy al botón calcular y aquí abajo me aparece el duplicado de ese número. Es decir, que esto es un simple formulario para duplicar números, pero la idea es que veamos la experiencia de usuario en cada una de estas opciones. Como acabamos de ver, yo coloqué un 15, le di a calcular y me salió un 30 aquí. Todo muy bien. Ahora, quizás no te diste cuenta, pero toda la página se ha reescrito solamente para colocar este 30 aquí. Veamos. Si yo coloco un número acá, digamos 19, eso no importa. Lo que importa es que aquí yo voy a colocar otro número, digamos un 16, y le voy a dar a este botón de calcular. Y cuando le dé, vas a ver que aquí desapareció el número, pero aquí también. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo estoy utilizando un formulario aquí y estoy enviando esta información de este textbox acá, cuando el controlador me retorna este 32, no solamente me está retornando el 32, me está retornando todo el documento HTML completo, lo cual hace que se reescriba la página completa y por tanto se pierda la información que estaba aquí. Vamos a ver esto en Visual Studio. Veremos que en el documento CSHTML, en nuestra vista Razor, tenemos simplemente un begin form, que es el que está en el segmento de C Sharp, como estábamos viendo, y aquí tenemos un simple input type number y un botón que es un submit, que envía la información hacia esta acción del controlador home. Si vamos al home controller, vamos a ver que duplicador cantidad CS de C Sharp recibe un parámetro que es el número que yo coloco en el textbox, lo duplica y guarda ese resultado en un viewback y retorna la vista index. Esto quiere decir entonces que, como te decía, se retorna todo el documento HTML con la única salvedad, con la única diferencia de que yo estoy también retornando la cantidad duplicada. Esto en algunos casos está bien, pero para el nuestro parecería un poquito exagerado tener que reescribir todo el documento HTML solamente para devolver un 32. Podemos hacerlo de una manera diferente. Esto que estamos haciendo ahora, o esto que estamos experimentando, se llama postback, por cierto. La idea del postback es que tú tienes información en la página, tú la envías hacia el servidor y el servidor te responde con la información que tú le pides y además con un nuevo documento HTML completo. Así, si yo hago esto, se me ha devuelto, además de este 68, todo el documento HTML completo. Tenemos la opción de no utilizar un postback. Podemos utilizar, por ejemplo, JavaScript. JavaScript, como puedes saber, como quizás ya sabes, es un lenguaje de programación que puede correr en el navegador. Es decir, que para implementar lógica, no necesariamente tienes que utilizar C Sharp, sino que puedes, desde el mismo navegador, implementar lógica de programación. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí un 50 y además de eso, déjame colocar un número acá, digamos un 23. Y como te acabo de decir, aquí no hay postback. No hay postback porque no hay que ir al servidor. Y si no voy al servidor, entonces no hay postback. Y le vamos a dar a este botón calcular y vamos a ver que inmediatamente me sale un 100. Y fíjate que este 23 que está aquí, este 68 que estaba acá, se han quedado. ¿Por qué? Porque yo no he reescrito el documento HTML completo para nada. Yo lo único que hice fue, utilizando JavaScript, yo tomé este 50, lo multipliqué por 2 y lo escribí acá. Esto quiere decir que de una manera muy eficiente, yo no tuve que reescribir todo el documento HTML, ni mucho menos tuve que gastar ancho de banda recibiendo tanta información como son estos formularios. Yo simplemente tomo el 50, lo multiplico por 2 y lo escribo acá. Vamos a ver esto en Visual Studio. Vamos a ir hacia la vista. Como te dije, el código de JavaScript se ejecuta en el navegador. Así que si venimos aquí abajo, yo coloqué una sección de scripts y aquí yo coloqué un script que es donde yo puedo colocar mi código de JavaScript.
El código que queremos ver es específicamente este que está acá, que dice btn.js. Ese es el nombre del botón. El segundo botón que yo he cliqueado, que es este que está en la sección de JavaScript, se llama btn-js. Entonces, utilizando jQuery, yo lo que le dije es, mira, cuando yo le dé clic a ese botón, córreme esta función que yo tengo acá. Esta función que lo que hace es obtener del elemento cantidad JS, que es el textbox, obtener su valor, le llamaremos cantidad, lo guardaremos en una variable. Utilízame la función duplicador que yo escribí aquí abajo, que simplemente multiplica por 2 una cantidad. Y luego, el span que yo tengo llamado resultado JS, colócale el resultado de correr la función duplicado, es decir, el resultado de esta variable. Entonces, eso es absolutamente todo. No hay necesidad, entonces, para multiplicar un número por 2, yo ir hacia el servidor a hacer esto. Yo puedo simplemente hacerlo desde el navegador y colocar el resultado en este spam que yo tengo acá. Y eso tiene la ventaja, sobre todo, de que es más rápido. Fíjate que si yo le doy acá, se toma como un momento, un ligero momento, pero se lo toma. Sin embargo, si yo lo hago aquí, es casi instantáneo. Claro, porque todo está ocurriendo de nuevo en el navegador. Cuando yo le doy acá, le doy a este botón calcular, esta información viaja hacia el servidor web donde yo tengo alojada mi aplicación. El servidor tiene que procesar la información que yo le envié y esta tiene que retornar hacia mi navegador y el navegador tiene que reescribir toda o renderizar todo el documento HTML que me está enviando. Sin embargo, eso no pasa con JavaScript. Ahora, hay una tercera opción. Es como una combinación o es una combinación de JavaScript y el servidor. En nuestro caso sería como una combinación de JavaScript y C Sharp. Y es utilizando Ajax. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML, lo que significa en español JavaScript asíncrono y XML, que básicamente lo que hace es que tú vas a tener una parte del procesamiento en JavaScript y luego desde el JavaScript tú vas a llamar una función hacia tu servidor web, es decir, el C Sharp. Él va a procesar algo y entonces desde C Sharp tú le vas a retornar una información hacia ese código de JavaScript y entonces yo con ese código, con esa respuesta que recibí, voy a actualizar el elemento que yo tengo acá. Fíjate algo, fíjate que yo aquí estoy colocando que esto se le llama un postback parcial. Es un postback parcial porque con este solamente vamos a actualizar una parte del documento HTML. No vamos a actualizarla toda. Como te decía anteriormente, que venga este 46 desde el servidor junto con todo el documento HTML es un desperdicio. Aquí corregimos eso, pues yo coloco este 23, por ejemplo, y él, cuando yo le doy a calcular, me aparece un 46, el cual, digamos, fue bastante instantáneo. Y fíjate que no se reescribió, o mejor dicho, no desapareció la información de acá. Pero eso no quiere decir que yo no ejecuté código de C Sharp. Yo realmente ejecuté código de C Sharp. Desde el JavaScript, yo llamé el código de C Sharp y recibí este 46 desde allá y lo escribí acá. Algo muy simple y muy efectivo, porque entonces no tengo que reinventar la rueda de a lo mejor un código que ya yo tengo en C Sharp, porque fíjate que acá yo tuve que reescribir la lógica del duplicador para duplicar un número. Pero si ya yo la tengo hecha en C Sharp, ¿para qué replicarla? Sería mejor quizás reutilizarla. Claro, para un ejemplo como este, parece un poco tonto tener que hablar de reutilizar un código tan simple, pero ya en ejemplos más avanzados veremos que esto es bastante útil, no tener que estar replicando funcionalidad en dos lenguajes de programación. Vamos a ir a Visual Studio a ver cómo se implementó esto. Una manera de implementar esto que aprenderemos a utilizar en este módulo es utilizando Ajax Begin Form. La idea del Ajax Begin Form es que te crea un formulario y también te crea el código de JavaScript para hacer todo lo que yo te acabo de decir. Este lo que va a hacer es que va a ir hacia esta acción del controlador home, va a ejecutar un código y va a obtener una respuesta. Ahora, esta respuesta será recibida por código de JavaScript y entonces se va a actualizar un elemento HTML de mi página. Aquí yo le estoy diciendo que vamos a hacer un método post, vamos a ejecutar la inserción de manera que va a reemplazar. ¿Qué va a reemplazar? Este
esta etiqueta HTML que yo tengo acá, que se llama resultado Ajax, que es este spam que yo tengo acá. Básicamente yo lo que le estoy diciendo es, mira, ve hacia esta acción y por favor tráeme un resultado. Ahora, ese resultado yo quiero que tú me lo coloques aquí. Yo le digo entonces que me reemplace el contenido del elemento de ID, el resultado Ajax, que es este, y que aquí me coloque simplemente el resultado que recibió. Entonces, si vamos hacia el Home Controller y vamos a el método que se llama duplicador Ajax o duplicador cantidad Ajax, veremos que yo simplemente utilizo el código de C# para duplicar una cantidad y retorno un contenido. O sea que yo le estoy retornando simplemente un string en este caso. Yo le retorno un string, un simple string, un ligero y bastante rápido string, y yo simplemente lo coloco acá. Así, aunque yo fui al servidor y yo corrí código de JavaScript, perdón, código de C#, eso no quiere decir que yo haya tenido que reescribir el documento HTML completo. Este, claro, es una manera de utilizar Ajax. Hay varias maneras con varios frameworks o librerías de JavaScript, las cuales podemos utilizar, entre ellas jQuery, Angular, etc. Pero en este módulo aprenderemos a utilizar el control Ajax que te da ASP.NET MVC, y también aprenderemos a hacerlo con jQuery, porque a veces queremos tener control sobre lo que sucede con nuestro código de JavaScript y quizás sea mejor en ese caso utilizar librerías o frameworks, claro, como jQuery, que es una librería, o como Angular, por ejemplo, que es todo un framework.